versículos de 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, que hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestro pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Continuamos en la serie de sermones expositivos en primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo número 15 y vamos a seguir con un tema que hemos venido tratando de los versículos 12 al 19. El tema es implicaciones de no haber resurrección. Esta sería la segunda y última enseñanza con respecto a este tema. Implicaciones de no haber resurrección. Segunda parte. Empezamos a ver, Rodrigo, acerca de unas consecuencias o implicaciones de no haber resurrección. Y de ahí hablaba de que había dos consecuencias generales, y una de ellas es las consecuencias teológicas, y también hay unas consecuencias personales que nos presentan los versículos de 12 al 19. Hablando acerca de las consecuencias teológicas de no haber resurrección, vimos tres el domingo anterior. Hoy vamos a ver la cuarta consecuencia teológica de no haber resurrección. Está en el versículo número 15. Esa cuarta consecuencia sería: todos los testigos y predicadores de la resurrección serían unos mentirosos. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Debo aclarar que a la hora que acerca de la resurrección, de manera general o primaria, el apóstol Pablo está hablando acerca de la resurrección de los muertos en estos puntos. Y obviamente, a la hora de la resurrección de los muertos, esto como base la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay resurrección de nuestro cuerpo, de nosotros como seres humanos, porque precisamente Cristo resucitó. Pero también hablamos de que si no hay resurrección de los muertos, si no hay resurrección nueva, entonces Cristo tampoco resucitó. Entonces, ese cuarto punto, que es todos los testigos y predicadores de la resurrección serían unos mentirosos, de no ser posible de no haber resurrección. Y el apóstol Pablo de ninguna manera ha terminado con su análisis lógico. Si podemos darnos cuenta de los versículos 12 hasta 19, el apóstol Pablo va como una especie de un análisis lógico. Dice en el versículo 12: pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, se están predicando a Cristo y predicando la resurrección, que era el foco principal de la predicación apostólica. Realmente eso era incluso lo que había sido enseñado en los Corintios. ¿Cómo se dice que no hay resurrección de los muertos? Y sigue ahí en su análisis lógico. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Sí? Y si Cristo no resucitó, entonces vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y el versículo 15 dice:
Somos hallados falsos testigos de Dios, porque ellos testificaron de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Así que aquí vemos entonces ese análisis lógico que el apóstol Pablo da. Y tiene mucho más que decir con respecto a él, ya que enfáticamente afirma que de ser falsa la resurrección de Cristo, Pablo y sus colegas serían unos mentirosos o unos impostores de la peor calaña. Es una de las consecuencias teológicas que vamos a ver con respecto a no haber resurrección de los muertos. Entonces, en este punto, los predicadores y los testigos que ya hemos presentado anteriormente, igualmente los apóstoles, serían unos mentirosos, unos embustero. Si la resurrección de los muertos no es una realidad, entonces todos los que han declarado haber visto al Cristo resucitado y toda persona que ha predicado acerca de Cristo resucitado, ya dicho, serían unos mentirosos, incluyendo también al apóstol Pablo y a los apóstoles, porque miren que el versículo 15 dice, y somos hallados. Él también se incluye, porque él también predicó acerca de la resurrección de Cristo. Cristo también se le apareció al apóstol Pablo. Entonces, serían testigos falsos de Dios, porque han testificado falsamente que Dios había levantado a Cristo de entre los muertos. Ese era el mensaje apostólico, ese era el mensaje de la iglesia primitiva. Dios ha resucitado a Cristo de entre los muertos. Entonces, si Cristo no había resucitado entre los muertos, ellos no solo no habían sido enviados por Dios con un mensaje de parte suya, sino que eran unos embusteros, como ya he dicho, porque se habían puesto de acuerdo. O sea, esto tiene implicaciones teológicas, porque este era el mensaje de la resurrección de Cristo, el foco de la iglesia primitiva, no solamente del apóstol Pablo, sino de todos los apóstoles y de todos los padres apostólicos. Entonces, la conclusión que podemos llegar es que todos se pusieron de acuerdo, coincidieron entonces al hablar acerca de esto para que esta mentira armonizara. Miren la consecuencia que dijo. Es concluir que todos los apóstoles y todos los testigos de la resurrección de Cristo se unieron y formularon esta mentira acerca de la resurrección. Hermanos, nosotros sabemos que esto no es así. Así que esta frase implica que si la resurrección de Cristo es una mentira, entonces los que lo proclaman como un dogma serían unos mentirosos. Entonces, no solamente, hermanos, sería acerca de lo que están hablando con respecto a la resurrección de Cristo, sino que también todo el mensaje de la Escritura, todo el mensaje del Nuevo Testamento caería por el suelo. Esto tiene consecuencias teológicas muy serias, porque esta gente serían unos mentirosos, enseñaron una doctrina mentirosa, y esta gente antes bien debería comparecer como impostores y mentirosos ante el tribunal de Dios, porque están en la misma categoría que los falsos profetas del Antiguo Testamento. Vayamos a Deuteronomio capítulo 18, versículo 20, que dice el mismo Dios en este texto acerca de los falsos maestros y los falsos profetas. Deuteronomio capítulo 18 y 20. Deuteronomio 18, 20. Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, ¿qué debe pasar con esa persona? El tal profeta morirá. Vamos,
hombres, ni de la mente de los apóstoles, ni de ningún otro hombre de la iglesia. Esto es un mensaje que vino directamente de Dios. Un mensaje de Dios mismo. Así que al hablar de la resurrección de Cristo, ellos estaban hablando en nombre de Dios. Y si la resurrección de Cristo era una mentira, entonces ellos estaban siendo falsos. Deberían ser muertos, como Dios lo hubiera determinado en el Antiguo Testamento. Así que si los apóstoles, los profetas y los escritores del Nuevo Testamento mintieron acerca de lo que era el corazón del Evangelio, debemos hacer una siguiente pregunta: ¿por qué se iba a creer en ellos en cuanto a todos los demás temas? ¿Qué sentido tenía creer en todas las demás cartas, o en todas las demás epístolas, o en todos los demás temas? Si el tema de la resurrección de Cristo era mentira, ¿por qué iban a ser consideradas inspiradas y elevadas sus enseñanzas morales si ellos habían inventado descaradamente su enseñanza acerca de la resurrección del Señor? Ya he dicho, hermanos, todas las verdades del Nuevo Testamento permanecen o caen juntas en base a la resurrección. La base de todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, de todas estas verdades, están basadas en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No solo eso, sino que esos testigos habrían testificado, predicado y enseñado una mentira por la que habían sido, mira la opción que sería eso, por lo que habían sido difamados, azotados, encarcelados y a menudo martirizados. ¿Sí? Sin embargo, como dice el pastor John MacArthur, él dice: ese espíritu de sacrificio no es la clase de material del que están hechos los charlatanes. Las personas no mueren por preservar la mentira. Si la resurrección de Cristo era una mentira y ellos lo sabían, no hubieran estado dispuestos a hacer con valentía lo que hicieron, como lo vemos nosotros, o como lo hemos visto nosotros, como hemos sido enseñados estudiando el libro de Hechos el domingo en la mañana. Hubieron dispuestos los apóstoles, aquellos que fueron llamados por el Señor con un espíritu de valentía, incluso a dejar cosas que fueron consideradas o son consideradas por el mundo como sublimes o mejores. En el caso del apóstol Pablo, que dijo que estimó todo lo demás como basura por amor de la excelencia de Cristo. Si es una mentira, entonces ¿cómo estaría dispuesto a dejarlo y abandonarlo todo por seguir una mentira? Así que la verdad está en juego, porque o Dios resucitó de los muertos a Jesús, o si la resurrección no tuvo lugar, entonces Pablo y todos sus colaboradores predican o predicaron una mentira y hablaron en nombre de Dios. ¿Por qué promulgarían el engaño? ¿Estarían listos a sufrir y a morir por una mentira? Y reconocer que deberían comparecer ante el tribunal de Dios, el Dios de verdad. Vamos, ciertamente esto tiene implicaciones teológicas. La parte B del capítulo 15 dice: al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Vamos, la resurrección de Jesús, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, está inseparablemente unida a la resurrección de los muertos. Sí, está inseparablemente unida a la resurrección de los muertos. Él dice: al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ya se ha dicho en varias oportunidades, estas dos verdades permanecen juntas o caen
Si decimos que no hay resurrección de los muertos, no hay resurrección de los seres humanos, entonces tenemos que decir también que Cristo no resucitó. Sabemos que Cristo resucitó, entonces también sabemos que ciertamente habrá resurrección de los muertos. Y esa verdad, hermanos, esta preciosa y valiosa verdad, consuela al creyente. Esa verdad nos consuela a nosotros como creyentes, cuya esperanza está nada más y nada menos que en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que esta verdad consuela a nosotros los creyentes? ¿Cómo es que esta verdad, hermano, hermana, te consuela a ti como creyente? Esa verdad de que Cristo resucitó y que tú y yo también seremos resucitados el día final. Un catecismo del siglo XVII contesta a esa pregunta. El catecismo de Heidelberg, en su pregunta 57, dice: ¿qué consuelo te da la resurrección de la carne? ¿Qué consuelo te da la resurrección de la carne? La respuesta es la siguiente, hermano: que no solo mi alma, después de esta vida, será llevada en el mismo instante a Cristo, su cabeza, sino también esta mi carne, siendo resucitada por la potencia de Cristo, será de nuevo unida a mi alma y hecha conforme al glorioso cuerpo de Cristo. Oh hermano, qué gloriosa esperanza tenemos. Que este cuerpo que hoy tenemos, nosotros seremos resucitados. Recibiremos cuerpo glorificado. Quiero citar algo aquí, hermanos, que dijo un pastor con respecto al tema de la resurrección de los cuerpos, hablando en cuanto a nuestro cuerpo. Él dice: recuerda que la resurrección no es solamente vida después de la muerte. Hermanos, si han pensado acerca de eso, que es solamente la resurrección, vida después de la muerte, pues no es solamente eso. Es más bien la continuación de la vida después de la muerte, pero será en cuerpos glorificados, los cuales son nuestros cuerpos presentes en estado glorificado, sin pecado, en estado glorificado. Decía el pastor Super Michelin, cuando escuchaba la prédica acerca de eso, él decía: hermano, hermana, ese cuerpo que tienes ahí no será otro cuerpo, será ese cuerpo, pero obviamente será un cuerpo glorificado, un cuerpo sin pecado, porque muchos piensan en cómo será mi cuerpo: seré más gordo, seré más flaco, seré más alto, seré más bajo. Eso no es lo que importa. Realmente lo que importa es que seremos nuestros cuerpos, pero cuerpos glorificados. Si queremos tener alguna idea acerca de eso, Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, después de la resurrección, todos pudieron conocer que realmente era Cristo, el Señor Jesús que anduvo con ellos. Obviamente un cuerpo glorificado, y Él es primicia de lo que resucita. Así que esto, hermanos, en cuanto a las consecuencias teológicas de no haber resurrección. Si no hay resurrección, entonces serían los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento, unos mentirosos, y traería como consecuencia: entonces, ¿para qué vamos a seguir leyendo algo de personas mentirosas? ¿Sí? Porque la base de las demás verdades que son presentadas en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, tienen como base la resurrección de los muertos, la resurrección de Cristo Jesús. Vamos a ver tres consecuencias personales de no haber resurrección, porque no solamente trae consecuencias teológicas, sino también trae consecuencias personales, las cuales están en los versículos del 16 al 19. Porque si los muertos no resucitan,
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. En esta vida solamente esperamos en Cristo. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La primera consecuencia personal del supuesto de no haber resurrección es que los creyentes estarían todavía en pecado. Los creyentes estarían todavía en pecado. Y en el versículo 16, el apóstol Pablo reafirma su argumento, o más bien su mejor argumento. Ustedes se han dado cuenta que el apóstol Pablo repite una vez más en este versículo 16 lo que ya dicho. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y este es el mejor argumento que utiliza el apóstol Pablo: la resurrección de Cristo. Un Cristo muerto no habría sido la principal consecuencia desastrosa de la cual surgirían todas las demás. Si Cristo no hubiese resucitado, sería algo desastroso, realmente desastroso para nosotros como seres humanos. Y esta consecuencia que el apóstol Pablo menciona aquí es tanto personal como algo serio. Es algo realmente serio. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Hermanos, estuviéramos nosotros en nuestros pecados si Cristo no hubiese resucitado. Después de repetir la consecuencia de la fe de los creyentes, la cual no serviría para nada si no hubiera resurrección, como lo dice en el versículo 14, el apóstol apunta a otro resultado bien evidente de que los cristianos no estarían mejor que los incrédulos. No solamente nuestra fe sería vana, sino que los cristianos, sino que nosotros estuviéramos todavía en nuestro pecado. Los cristianos estarían aún en sus pecados exactamente igual como lo están los incrédulos, y los incrédulos más malvados y más perversos de este mundo. En la misma condición, hermano. Estaríamos metidos en el mismo barco que los incrédulos que el Señor Jesucristo dijo en Juan 8:21: en vuestros pecados moriréis. Si Jesús no resucitó entre los muertos, entonces podríamos concluir que el pecado se alzó con la victoria sobre Cristo. No venció Cristo sobre el pecado, sino que entonces venció el pecado sobre Cristo. Y continúa venciendo a todos los hombres. Y es la consecuencia que trae eso. Y muy sabiamente el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice acerca de estas cosas: si el Señor Jesús permanece muerto, entonces cuando nosotros morimos, cuando nosotros nos toque morir, también permaneceremos muertos y condenados. Porque Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: la paga del pecado es la muerte. Y no solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual. Entonces todos permaneceríamos muertos y condenados. No habría esperanza para nosotros como cristianos. Y si nosotros permanecemos muertos, entonces la muerte y el castigo eterno son las únicas posibilidades, tanto para el creyente como para el incrédulo. No sé si usted de alguna manera puede pensar y meditar en cuanto a esta gran verdad de la resurrección de Cristo.
y de si no hubiese sido verdad acerca de esto, o no es verdad acerca de la resurrección de Cristo, qué pesar y qué tristeza de nosotros. Estuviéramos sin esperanza, sin sentido a la vida, hermano. El propósito de confiar en Cristo, el propósito por el cual nosotros confiamos en Cristo y depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, es precisamente para el perdón de nuestros pecados. Porque el pecado es que Cristo nos libertó. Es del pecado que nosotros necesitamos ser salvos. De hecho, miren en el versículo 1 y 3 de este mismo capítulo 15, el apóstol Pablo dice: Cristo murió. ¿Por qué? Por nuestros pecados. No murió por otra cosa. El problema más grave, el problema y la plaga más grande que el ser humano jamás haya experimentado el pecado, y que ningún ser humano podía librarse a sí mismo. Cristo murió y resucitó victorioso para librarnos del pecado, porque Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día. Él murió por nuestros pecados. También dice Hechos algo muy importante. Vamos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 43. Dice Hechos 10, 43. De este, ¿cuál es este? Cristo, da testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Si Cristo no hubiera resucitado, su muerte habría sido en vano. Nuestra fe en Él sería vana. Y peor aún, nuestros pecados todavía no se cuentan. Perdón, nuestros pecados se contarían en contra nuestra todavía. Todavía estuviéramos muertos en delitos y pecados, porque así estábamos nosotros antes de venir a Cristo. Así está la humanidad sin Cristo, muertos en sus delitos y pecados. Si Cristo no resucitó, entonces no puede ofrecernos perdón del pecado. Tampoco puede ofrecernos salvación. No puede ofrecernos reconciliación con Dios. Ni mucho menos puede darnos vida espiritual si Cristo no resucitó. No puede darnos ni siquiera esperanza para esta vida, ni mucho menos para la vida eterna. Hablando acerca de eso, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, podemos sacar una conclusión inevitable, una justificación o una conclusión lógica. Y es que la justificación de los creyentes está basada o fundamentada en la resurrección de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, pero la base de nuestra resurrección, la base de nuestra justificación
está en el hecho de la resurrección. Somos justificados delante de Dios porque Cristo resucitó victorioso de la tumba y sobre el pecado. Y por eso nosotros podemos gozar plenamente de que ciertamente nosotros, si hemos depositado nuestra confianza en Cristo, somos justificados del pecado, de la condenación y de la muerte. Porque la resurrección de Cristo nos muestra, entre otras cosas, que la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, fue perfecto delante de Dios para el perdón de nuestros pecados. Sin el Cristo resucitado, hermanos, no hay justificación. Y si no hay justificación, entonces no hay fe viva. Y si no hay fe viva, y si no hay justificación, entonces no hay perdón. Pero Dios dice en su palabra que Él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, pero fue resucitado para nuestra justificación, como dice Romanos capítulo 4, versículo 24. Fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación, hermano. Debido a que Cristo vive, como dice Juan 14, 19, nosotros también viviremos. Nuestro precioso y glorioso Salvador Jesucristo. Cada domingo celebramos la victoria del Señor Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte. Disfrutamos y gozamos y nos alegramos en nuestro precioso y glorioso Salvador. Por eso es que dice Juan, un poderoso Salvador, dice Lucas, perdón, un poderoso Salvador nos ha dado Dios. Un poderoso Salvador es Cristo. Ese es nuestro Redentor, ese es nuestro Salvador, esa es nuestra esperanza. ¿En quién tenemos nuestra esperanza? Ese es en quien tú puedes poner la esperanza y tu confianza en Cristo. Solo Él puede dar el perdón de pecados, porque solamente Cristo murió por nuestros pecados y venció la muerte y el pecado en la cruz. Pero hay una consecuencia más personal de no haber resurrección de los muertos. Dice el versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. La siguiente consecuencia personal es: todos los que antes creyeron habrían perecido eternamente. Si no hay resurrección de los muertos, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No solamente nosotros, sino los que creyeron en Cristo antes de nosotros y que han muerto también perecieron. Porque estamos bajo una misma esperanza. Esa expresión durmieron que utiliza el apóstol Pablo aquí no se refiere a lo que es a menudo llamado por algunos como el sueño del alma, no, hermano, sino que era un eufemismo común para describir la muerte. Deben recordar que cuando se habla en las escrituras de la muerte del cristiano, básicamente es utilizada la expresión dormir, duerme. Usted ha de dormir, y si duerme, tiene la esperanza de que despierte. ¿Sí? El creyente se habla en las escrituras que duerme, porque hemos de resucitar. Cada santo del Antiguo Testamento o cada cristiano que ha muerto habría perecido para siempre. Y es obvio que la misma consecuencia se aplicaría a todos los demás santos que han muerto desde que Pablo escribió.
el mismo Pablo incluso, los apóstoles, Agustín, Calvino, Lutero. Usted comienza a mencionar la lista de todos los hombres que dieron su vida, que estuvieron dispuestos por la fe del Evangelio, creyeron por nada, perdidos eternamente, sin la resurrección de los muertos. Cualquier otro creyente de cualquier época pasaría la eternidad en tormento, sin Dios y sin esperanza. Sus pecados estarían sin perdonar. Y obviamente, si sus pecados estarían sin perdonar, su destino seguro sería la muerte. Séptimo y última consecuencia de no haber resurrección, hablando de las consecuencias personales, lo pone tal en el versículo 19. Los cristianos serían los más desdichados de todos los mortales. Hermanos, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mira, a la luz de las otras consecuencias que nosotros hemos mencionado anteriormente, la última es bastante evidente. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, sería haber enseñado, predicado, sufrido, sacrificado, trabajado totalmente en vano. Todo lo que hemos hecho hasta aquí y lo que hicieron los hombres del pasado de la fe sería totalmente en vano. Si Cristo está todavía muerto, Él entonces no solo no puede ayudarnos en relación con la vida venidera, sino que tampoco puede hacerlo en el aquí y en el ahora. O sea, no puede hacerlo ni en el futuro, ni en la vida venidera, ni en la eternidad, ni mucho menos puede hacerlo en el presente. De hecho, hermanos, nosotros podemos tener victoria sobre el pecado y podemos ser santificados y podemos mortificar el pecado en nuestra vida y vivir de alguna manera diferente a lo que vive el no cristiano. Precisamente, amados hermanos, por el Evangelio, por la resurrección de Cristo, porque hemos sido justificados por su obra en favor nuestro. Si no puede darnos vida eterna, tampoco puede entonces mejorar nuestra vida terrenal. Si Cristo no está vivo, ¿dónde estaría entonces ahora nuestra fuente de paz, de gozo o de satisfacción? Entonces la vida cristiana sería una burla, una farsa. El tema es que el cristiano no tiene otro salvador. El cristiano no tiene otro salvador sino Cristo. No, tampoco tiene otro redentor sino Cristo. No tiene otro Señor sino Cristo. Por tanto, si Cristo no fue resucitado, si Cristo no está vivo, hermanos, nuestra vida cristiana sería absurda. Sería absurda. No tendríamos entonces nada para justificar nuestra fe. ¿Qué justificaría nuestra fe? ¿Cómo justifican su fe los que creen en Mahoma y en Buda? Bueno, no tienen cómo justificar. Si Cristo no resucitó, no tendríamos nada para justificar nuestra fe, ni tampoco nuestro estudio de la Biblia. ¿Se imaginan? ¿Cómo nos acercaríamos entonces a la Biblia? Si tenemos un Cristo que no resucitó, ¿cómo sería nuestra predicación?
tendría sentido. ¿Cómo sería nuestro testimonio? Yo he sido transformado por el poder de Cristo nuevo. Seríamos los más dignos de consideración a nosotros. ¿Cómo sería nuestro servicio o nuestra adoración a Cristo? Como los demás paganos. Como aquellos que se inclinan ante una estatua sin vida. No había nada para justificar nuestra esperanza para esta vida y mucho menos para nuestra vida venidera. No mereceríamos absolutamente nada de los hombres, sino simplemente lástima, compasión, la cual sería reservada solamente para los tontos. ¿Qué pensamos nosotros de aquellos que se inclinan ante una estatua de madera o de oro? O están ahí inclinados a algo que no puede oírlos, no puede verlos, no puede librarlos. Pero si Cristo no resucitaría, si Cristo no resucitó, perdón, lo mismo podrían pensar nosotros en esas cosas. Pero nuestro Dios ha resucitado a Cristo. Cristo resucitó y creemos en un Dios vivo y verdadero. Un Cristo que ha transformado y transforma la vida de todos aquellos que en Él creen. Ciertamente nuestra vida es diferente a aquello que está sin Cristo, precisamente porque hemos creído en un Dios vivo y verdadero, que transforma, que cambia vida. Un Dios que nos ha trasladado del poder de las tinieblas al reino de luz. Ese es el Cristo que predicamos. Y por eso predicamos con fe, con confianza, con seguridad. Y por eso le decimos a los hombres, ven a Cristo, porque Él es un poderoso y glorioso Salvador. Gloria damos a Dios por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Permítame dar un par de aplicaciones de eso que hemos hablado. Si la muerte es el fin de la existencia, como muchos creen, entonces no tiene sentido restringir nuestros deseos. ¿Por qué te vas a restringir tus deseos pecaminosos y demás si no hay existencia después de la muerte? Entonces podríamos decir, como Pablo dice más adelante, comamos y bebamos, mañana moriremos. Tú puedes restringirte, amigo, por un motivo netamente egoísta. Con esas personas que por ejemplo, comen bien para mantener una mejor calidad de vida. No tenemos personas que se alimentan muy bien porque ellos quieren tener una mejor calidad de vida. Y eso es posible y eso en algún sentido también. Pero eso es un deseo netamente orgulloso, egoísta. Porque no lo hacen para la gloria de Dios. No lo hacen porque crean que hay una existencia después de la muerte. No lo hacen porque cuando mueran tendrán que presentarse delante de Dios por todo lo que han hecho en esta vida. Pero si hay, hermano y amigo, la manera como tú vivas acá, en esta eternidad, en esta tierra, repercutirá de alguna manera en la vida eterna. Y como dice las Escrituras, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando vivimos de la manera que vivimos, luchando contra el pecado, absteniéndonos de la concupiscencia y de la mundanalidad, precisamente porque creemos que ha de venir una vida eterna en el cual estaremos libres del pecado y la maldad, viviendo delante del Santo, Santo, Santo. Si vives en este mundo de una manera entregada al pecado, entregado a la maldad, sin ninguna conciencia de querer justificar el pecado, entonces, ¿cómo crees
que será la eternidad. Porque eso demuestra que realmente no han creído en Cristo. El Cristo de las Escrituras, el Cristo glorioso, tiene el poder para transformar la vida de los hombres. Puesto que Cristo fue resucitado y todos los que están en Él un día recibirán un cuerpo glorificado como el suyo. Hermano, tu trabajo no es en vano. Tu sacrificio no es en vano. Medita más bien en cómo esa verdad de que seremos resucitados, recibiremos cuerpos glorificados, cómo esta verdad debería motivarte a vivir delante de Dios cada día en todas las esferas del servicio a las que Dios te ha llamado, de una manera que puedas honrarlo y glorificarlo. Dios te ha llamado en el hogar, en la iglesia y en el lugar de tu trabajo. Más bien, ¿cómo podemos seguir las áreas de nuestra vida y vivir para honrarlo a Él?